Entonces vamos a partir de este jueves, también domingos y martes, de aquí en adelante, entonces iniciando pues con estos estudios. Les invito entonces a que empecemos con orando al Señor. Señor, te damos muchas gracias esta noche por la oportunidad que nos das de poder, a pesar de tantas dificultades, poder estar aquí, compartir y meditar en tu palabra, reconociendo, Señor, que tu palabra es verdad, Señor, y que tu mensaje es el mensaje más importante, el cual nosotros podemos recibir. Te damos muchas gracias, Señor, por la palabra, que es tu palabra, y por el mensaje que nos transmites a través de ella, Señor, porque tú nos das testimonio a través de ella y nuestros corazones lo saben muy bien de que tienes un mensaje y un propósito específico para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, por cada una de las familias que están representadas aquí, los que están conectados en vivo y también por aquellos que han de ver la grabación. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú iluminándonos, abriendo las puertas de nuestro corazón para recibir tu palabra, porque es tu palabra, Señor, no venimos sino a escucharte a ti. En Cristo Jesús oramos dándote muchas gracias. Amén. Bueno, entonces, permítanme por aquí, yo comparto pantalla. Listo. Entonces, esta serie de estudios la conocemos o la hemos llamado como Desde la creación a Cristo, ¿cierto? Es una serie de estudios para conocer el mensaje de Dios. Eh, Hay un aspecto muy importante, una pregunta que nos hemos hecho los seres humanos durante mucho tiempo. ¿Se puede conocer a Dios? Y si se puede conocer a Dios, entonces, ¿cómo es? ¿O dónde está? ¿Dónde lo podemos encontrar? Entonces, para eso el Señor tiene un mensaje muy directo para nosotros y Él dice, sí, se puede conocer a Dios. Yo me revelo a través de la palabra que es la que nosotros conocemos como la Biblia. Entonces la Biblia es el medio a través del cual Dios revela su voluntad y el propósito para toda la humanidad, pero también específicamente para cada uno de nosotros. Entonces, mucho del desconocimiento de Dios, de muchos de sus atributos o su carácter, eh, no nacen necesariamente de una ignorancia o de no poder saber definitivamente nada de Él. Es decir, no es que no haya información o no es que no haya medios por los cuales el Señor se haya manifestado, sino que muchas veces el rechazo o la indiferencia hacia el mensaje de Dios se basa en cierta satisfacción de la vida de cada uno con la vida que lleva. Pero vemos que el Señor a través de su palabra enseña una postura mucho mejor, algo mucho mejor, y da testimonio a esto en 2 Timoteo 3:16, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para destruir en justicia. Es decir, la palabra de Dios es inspirada por Dios, es el mensaje directo de Dios y tiene para nosotros un mensaje muy claro, muy específico de lo que el Señor quiere que nosotros llevemos con nuestra vida. Entonces, más allá de la autosuficiencia, más allá del convencimiento de que de pronto el estilo de vida que yo llevo es suficiente y es bueno, el Señor dice que hay una mejor manera y que es su única manera y que es la manera del Señor. Entonces, creemos en todo lo que dice Dios en su palabra. En el Salmo 119, 160 dice que la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Y esa es una condición pues previa o necesaria para poder entender y recibir con la actitud necesaria el mensaje de Dios. El mensaje de Dios entonces es lo más importante. En Romanos 15:4 la palabra nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Qué esperanza? Nos preguntaremos algunos de nosotros. Pues precisamente esta serie de estudios está estructurado, está conformado de manera que podamos nosotros entender que el Señor tiene un mensaje muy, muy específico para nosotros y que este mensaje es de esperanza, esperanza para el ayer, para el hoy y también para un futuro, pero no un futuro limitado por el tiempo, sino mucho más allá del mismo tiempo, que es lo que nosotros conocemos como la eternidad. En Jeremías 9:24 entonces dice, mas alabes el que hubiese de alabarse, el de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Entonces, Dios ha preservado su mensaje porque quiere
lo conozcamos. En 2 de Pedro 1, 20 y 21 nos muestra una forma en la cual el Señor preserva su mensaje. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, primero la preserva diciendo que su palabra es inspirada, no dejando que cualquier pensamiento, cualquier idea de aquellos que fueron autores materiales o físicos de la palabra se plasmara en ella, sino la propia voluntad y el mensaje y el propósito de Dios específicamente. Y no solo la preserva de esa manera al inspirarlo a los profetas y a los apóstoles también en el Antiguo Testamento, sino que también la preserva haciendo que este mensaje sea escrito. Dios encomendó su mensaje a hombres escogidos, que era lo que mencionaban anteriormente, los profetas, que son aquellos que desde el Antiguo Testamento fueron los depositarios pues, de la palabra del Señor. Entonces, esta palabra, esta revelación que se revela a través del Antiguo Testamento y el Nuevo, entonces es una revelación y es por inspiración. Revelación en cuanto que era un conocimiento que los seres humanos no teníamos. Y es inspirado en cuanto que es Dios mismo el que da este mensaje. Hay distintos escritores en diferentes épocas y lugares, y esta diferencia se nota en el estilo de cada uno de los libros de la palabra. Pero durante un periodo de 2000 años hay una gran diferencia entre autores y autores, y el mensaje, que es lo que vamos a ver en estos estudios que empiezan hoy, es el mismo. Entonces vemos que aquí una prueba de la inspiración de la palabra de Dios es la unicidad del mensaje de toda la palabra del Antiguo al Nuevo Testamento durante miles y miles de años y a través de muchos mensajeros. Deuteronomio 18:18 dice que profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, se lo está diciendo a Moisés, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces el Señor aquí certifica a través de su palabra que él iba a dar y a escoger a estos profetas, que les iba a dar su palabra y que estos profetas entonces y escribirían también, como vemos en Jeremías 32, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Entonces, el Señor inspira, revela, inspira, y a través de esas revelaciones e inspiración de sus palabras también da el mandato pues, de que sean escritos. Y es mismo ha velado por la fidelidad de su mensaje. En Ezequiel 13, del 1 al 3, vemos una advertencia, pero también un resumen de lo que acabamos de decir. Vino mi palabra a Jehová diciendo, primero, entonces dice, vino mi palabra a Jehová diciendo que es inspirada. Hijo de hombre profetiza. Entonces ahí está el mandato de que él de que Ezequiel siendo profeta sea pues el intermediario de este mensaje. Profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Y esto va en concordancia con lo que vimos en 2 de Pedro 1, del 20 al 21, que es que lo que está plasmado en la Biblia, el Señor da garantía de que no es el pensamiento o la idea de cualquier persona que simplemente se le ocurrió tener una idea muy bonita de lo que debía hacer Dios y entonces lo plasmó en ese libro. La Biblia entonces es la palabra de Dios para todas las naciones. El original, la Biblia está conformado por un Antiguo y un Nuevo Testamento. El Antiguo fue escrito en hebreo antiguo y algunas partes en una lengua muerta que se conoce como el arameo. Muerta pues es porque es una lengua que ya actualmente no se usa. Y el Nuevo Testamento en griego, en el griego de la época que era el griego popular. Entonces, de allí la Biblia ha sido traducida a muchos idiomas, lenguas y dialectos, y aún hoy en día se sigue traduciendo. Y la diferencia que hay entre unas Biblias y otras, o entre unas versiones y otras, no son más que una cuestión de traducciones. Entonces podemos nosotros fiarnos en que la palabra de Dios, su testimonio, su mensaje, su voluntad, ha sido transmitida a través de los profetas y que esta ha sido conservada y ha sido escrita y preservada por más de 2000 años. La Biblia entonces, siendo la palabra de Dios, tiene la respuesta a todas las preguntas necesarias y más importantes que nosotros como seres humanos nos hemos hecho o nos haremos. ¿Hay un Dios? Y si hay un Dios, ¿se le puede conocer? ¿Cuál fue el principio de todas las cosas? Si es que hubo un principio. ¿Estamos en este universo con algún propósito? ¿Hay alguna forma correcta de vivir? ¿Hay una verdad? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? Si hubo un principio para todo, ¿habrá un final?
vemos que el mensaje de Dios entonces tiene respuesta a cada uno de estos interrogantes. Entonces empecemos, ya que hemos hablado de la Biblia como mensaje de Dios, como su fiel mensaje, un mensaje inspirado y preservado a través de los años, miles de años. Entonces, miremos qué es lo que Dios quiere que conozcamos de Él, porque Él quiere que nosotros lo conozcamos y conozcamos su obra. Dice Génesis 1:1, que es el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis 1:1, el libro toma el nombre de una palabra griega que significa el origen. Y entonces es muy importante entender que este pasaje escrito en hebreo antiguo, para los hebreos antiguos no existía una palabra como universo o cosmos, como nosotros la tenemos. Nosotros decimos universo y entonces ya nos imaginamos la vastedad, la infinitud de lo que nos han enseñado que es el universo. Perdón, de lo que es el universo. Sin embargo, en el hebreo antiguo eso no existía. Entonces, al poner dos conceptos extremos u opuestos, entonces en el hebreo antiguo, los hebreos están diciendo, al decir cielo y tierra, están diciendo universo. Entonces, este Génesis 1:1 se convierte entonces en un enunciado categórico muy solemne y tremenda confesión de fe, porque ellos están diciendo, la palabra está diciendo, da testimonio de que Dios creó el universo. Entonces todo tiene un principio, ¿cierto? Y Dios, que es antes de todas ellas, es su creador. Y eso implica, y ese verbo de crear, en hebreo antiguo también, es una palabra similar a lo que sería como bara, entonces transmite la idea de que es una acción que solo Dios puede hacer, porque implica que se crea de la nada, ¿cierto? Se genera de la nada, y entonces no solo, digamos, que habla del tremendo poder que se necesita para crear todo de la nada, sino que también habla de que este verbo solo se le asigna a Dios como sujeto, y entonces no solo se necesita gran poder, sino que ese poder único, absoluto, total, para crear todas las cosas de la nada, solo lo puede hacer Dios. Entonces Isaías 45:12 dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Está hablando pues de todos los astros y aquí Dios a través del profeta está hablando en primera persona. Isaías 43:13 dice, aún antes de que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? E Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Lo que está diciendo acá es que Él es el principio y Él es el fin de todas las cosas, pero al ser creador, Él no está limitado por espacio como lo está el resto de la materia, todas las cosas que vemos y aún las que no vemos, sino que Él no está limitado por ese espacio y tampoco está limitado por el tiempo, porque la ciencia también nos ha enseñado o nos ha mostrado que cuando empieza o cuando se es creado el universo, no solo es creada la materia, toda la materia que ocupa el espacio, que ocupa del universo infinito, sino que el tiempo mismo empezó a partir de ese principio. Entonces Dios está por fuera o no está limitado por espacio ni tiempo, sino que Él es el principio de toda materia, todo espacio y el tiempo mismo. Y entonces llegamos a una de sus características, una de sus cualidades, y es que Dios es eterno y es infinito. Génesis 21:33 da el testimonio y dice, plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. El Salmo 92 nos dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, es decir, desde el principio hasta el fin, tú eres Dios. Entonces, si Dios es creador, Dios es eterno, Dios es infinito, y su poder, que es un poder que solo Él tiene, que crea las cosas de la nada, y que Él es superior a todas las cosas, también es un Dios soberano. Es decir, si Él está por encima de todo y es su creador, pues entonces también tiene máxima autoridad y todas las cosas se le someten. Salmo 93:2 dice, firme es tu trono desde entonces y tú eres eternamente. Isaías 45:6 dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol, es el mismo Jehová, el mismo Dios que está dando testimonio, y hasta donde se pone,
que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Entonces el Señor mismo, a través de las palabras del profeta, da testimonio de que es que no hay ningún ser, no hay ningún ser que tenga las cualidades que Él tiene. Solo Él es creador, solo Él es Dios, solo Él es principio y fin, y Él no tiene las limitaciones que nosotros tenemos, o que ninguna clase de materia tiene. Dios lo sabe y lo conoce todo, no necesita quien lo guíe. El Salmo 147.5 entonces da testimonio de esto, al decir, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Y lo sabe y lo conoce todo, incluso aquello más íntimo de nuestro ser. Salmo 139, del versículo 3 al 4, dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y de aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces no es un conocimiento solo general, como quien ve las cosas de lejos, sino que también es un conocimiento personal e íntimo de cada una de las criaturas que ha hecho. Específicamente habla de nosotros, ¿cierto? Entonces dice que nuestro pensamiento y aún nuestro corazón son conocidos por el Señor. Cada una de nuestras acciones y aún lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer en nuestro momento de más quietud, el Señor lo conoce. Y dice, Dios está en todas partes y al mismo tiempo, es lo que se conoce como omnipresencia. En el Salmo 139, 7, 12, dejo la cita para los que quieran en su casa explorarla. Es una sección de Salmo muy bonito. Todo el Salmo 139 es un Salmo muy bonito. Y en Jeremías, en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 23, del versículo 23 al 24, el Señor dice, soy yo Dios de cerca solamente, es decir, yo soy un Dios local que solo conozco lo que está cerca, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Y a través del profeta lo está diciendo también en primera persona. Y si vemos los versículos anteriores, es interesante pues que esta revelación sea en primera persona. Entonces, no es simplemente una cuestión de que a alguien se le ocurrió que Dios podía estar en todas partes, sino que Él mismo, a través de la inspiración que le da a esos profetas, enseña que todas estas cualidades, todas esas propiedades hacen parte de lo que Él es como Dios. Dios es espíritu, lo dice Génesis 1:2, el segundo versículo de la Biblia dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Juan 4:24 dice, y estas son palabras de Jesús, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y por último, Dios es una Trinidad. Génesis 1:26 nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En el original, y obviamente las traducciones que vinieron después, estos verbos de hacer y este reconocimiento del sujeto en este texto, entonces afirman que hay una pluralidad, pero ¿quiénes componen esta Trinidad? Mateo 28:19 nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y a partir de Hechos, capítulo 2, que es cuando se relata la manifestación del Espíritu Santo y que llenaría de ahí en adelante, o que sería el símbolo, sello de todos los que son redimidos por la obra de Cristo, entonces se ve el testimonio de cómo el vínculo de las tres personas que forman la Trinidad y único Dios, porque no son tres dioses, son tres personas que forman un solo Dios, único y solo Dios, el único Dios verdadero y el único que hay. Entonces, en la palabra vemos más testimonios. Aquí dejo los pasajes, los versículos. Primera a los Corintios 12, del 4 a 6. Segunda a los Corintios 13, 14. Efesios 4, del 4 al 6. Primera de Pedro 1, 2 y primera de Juan 3, 23 al 24 son solo algunos de los ejemplos de muchos de los versículos que dan testimonio de este misterio, porque tenemos que decir que tres personas que forman el único y verdadero Dios es un misterio en el sentido de que es un conocimiento mucho mayor a lo que nosotros podemos comprender. Sin embargo, no nos desalentamos,
pensando en que el Señor ya ha revelado mucha de su verdad, o toda la verdad, o la parte más importante de la verdad, a través de su palabra, a través de los profetas y los apóstoles, el Antiguo y el Nuevo Testamento que conforman la Biblia. Y entonces la invitación con este primer estudio, que es el principio de una serie que los invitamos nuevamente a participar, entonces se resume en este pasaje de la palabra. Dice Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y entonces tendremos como conclusiones: primero, que Dios quiere que lo conozcamos y se nos revela en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios en la que nos muestra tanto su carácter, su voluntad y propósito para todos y cada uno de nosotros, y que a través de esa palabra, entonces, como Él quiere que nosotros conozcamos su carácter y también sus características, su personalidad, entonces nos enseña que Él es eterno, es infinito, ¿cierto? No tiene principio ni fin. Dios es el creador de todas las cosas y Él no es su propia obra, en el sentido en que Él no se creó a sí mismo, y que no es como buscar a Dios en todas las cosas, porque Él es como una especie de esencia que está en todas las cosas, ¿cierto? Porque entonces eso justificaría el hecho de que uno pueda adorar partes de la naturaleza o alguna parte de la obra creada, porque entonces indirectamente estaría adorando a Dios, que es su creador. Pero el Señor nos enseña que no, que la obra es su obra y que Él es creador. Por tanto, la gloria y la alabanza que Él merece no se le puede dar a nadie más ni a nada más. Dios es soberano y es supremo, y entonces está por encima de todas las cosas. No hay poder mayor que el suyo, ni autoridad superior a la suya. Dios lo sabe y lo conoce todo. Dios está en todas partes al mismo tiempo. Dios es espíritu. Dios es una trinidad que se conforma por tres personas que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, y aún así es único y un solo Dios, entendiendo pues que esto es un misterio. Y entonces aquí, entonces iniciamos el inicio pues de este estudio. Es la primera lección. Y entonces, a partir de las conclusiones, vemos, no, cómo dejar de compartirla así ya. Y entonces, a partir de este principio, de este primer estudio, entonces vemos como el principio de todas las cosas. Ese principio de todas las cosas es un principio revelado por el Señor. Hemos visto muchos versículos y hay muchos más que dan testimonio de que Dios es creador, y Él mismo, a través de su palabra, nos quiere enseñar y quiere que nosotros lo conozcamos. Hemos visto que Él nos conoce muy bien, nos conoce completamente. Y en este principio nosotros también podemos decir, este es el principio de la historia de todo, pero cada uno de nosotros particularmente también tiene una historia. Algunos pensaremos que nuestra historia estará muy llena de caos, llena de incertidumbre, llena de cosas que tal vez no queremos recordar, o tal vez tendremos la autosuficiencia y decir que nuestra historia personal es una historia eh, que puede ser contada y puesta de ejemplo para otros. Sea cual sea el caso, el Señor nos muestra que hay una historia mucho más importante, una única historia que es verdaderamente importante, y es la historia que Él nos relata a través de su palabra. Porque esta es la historia de cómo empezaron todas las cosas, es la historia de su voluntad y su propósito revelado para cada uno de nosotros. La Biblia entonces, transmitida por inspiración y por revelación a muchos hombres escogidos durante miles de años, nos muestran muchas características de Dios y cómo estas características de Dios no han cambiado, porque Dios no cambia. Él sigue siendo eterno, sigue siendo infinito, sigue siendo todopoderoso, sigue siendo omnipresente, omnisciente. Lo conoce todo, lo sabe todo, no tiene principio, no tiene fin. Y Él no cambia. Y vamos a ver en el recorrido de estos estudios cómo el Señor va confirmando eso, y que lo único que ha cambiado es su relación con nosotros. No porque Él cambie, sino porque nosotros, a través de la historia, a través de este
peregrinar por miles de años sobre esta roca que se mueve en el infinito universo. Hemos a través de todo este tiempo cambiado nuestra relación con Dios. Lo que vamos desde el principio, vamos a empezar a desarrollar de aquí en adelante, es ver la constancia de este Dios, el único Dios, pero también la forma en que nosotros nos hemos distanciado y cómo Él ha hecho todo lo necesario para acercarnos nuevamente. Esto es una historia de amor. Es una historia de amor que empieza con la creación del universo. Un universo creado tan perfectamente, tan bien diseñado, que nos permite a nosotros, seres vivos, estar aquí. Y no solo eso, sino que no es un Dios creador y todopoderoso distante, sino que se ha revelado específicamente para cada uno de nosotros. Él se revela personalmente y desea una relación personal con nosotros, conmigo, con cada uno de ustedes. Él nos hace esa invitación y nos ha dado todos los mecanismos para acercarnos a Él, y eso es lo que vamos a ir descubriendo y estudiando durante todos estos estudios. Y ver cómo esta historia de amor entonces llega a su máxima culminación, a su máxima expresión en la obra de Cristo Jesús. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos va a dar dando la revelación y las razones para nosotros decir que sí, que definitivamente Dios es un Dios grande, es un Dios eterno y es un Dios único, y que merece toda nuestra obediencia y también nuestra gloria. Toda la gloria es de Él. Él lo viene enseñando desde el principio. Solo Él tiene el poder para crear. Solo Él tiene el poder para generar cosas nuevas, cosas de la nada. Y que no hay vida entre los que estamos aquí y entre los que van a escuchar esta grabación que se pueda excluir de ese poder transformador, de ese poder creador que tiene Dios. Entonces, a partir de estos estudios, esperamos que entendamos como lo más fundamental de la palabra, de las escrituras, y vamos a comprender cómo el Señor, a través de palabras comprensibles, de palabras concretas, manifiesta su voluntad y su propósito para cada uno de nosotros, dando respuesta a cada una de las preguntas más importantes que tenemos. Entonces, cordialmente invitados también para la próxima clase el próximo domingo, de ahí cada domingo, martes, jueves, a esta misma hora, estudiando pues desde la creación a Cristo. Ya vimos una primera parte. Dios se nos revela como Dios eterno, como principio y fin de todas las cosas, que Él no tiene necesidades ni tiene limitaciones físicas, ni tiene limitaciones temporales. Está más allá del tiempo, más allá del espacio. Él lo conoce y lo ve todo, y es un Dios grande. Entonces, cordialmente invitados. Entonces, en este momento les invito a que oremos para ir despidiendo esta sesión. Jorge William, ¿quiere decir algo? Sí, por aquí estamos con don Gustavo, pues con mi suegro, y él tiene una preguntita, pues una duda en cuanto a la Trinidad. En cuanto a la Trinidad, ¿qué podemos entender con la Trinidad? ¿Que es un ser o son tres, un ser con tres facetas, o un ser o tres seres? O sea, Dios como tal. ¿Son tres facetas de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o es uno solo? ¿O un solo Dios con unas tres facetas? Entonces, como se entiende la palabra, y el mismo Señor Jesucristo daba testimonio, Él dice: yo y el Padre uno somos. Y en Deuteronomio capítulo 6, Él dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. No solo se refería a que era uno, sino que se refiere a que era un Dios único. Entonces, la Trinidad, desde ese punto de vista, teniendo coherencia con lo que la misma palabra enseña, entonces son tres personas que conforman un mismo Dios, ¿cierto? Es el mismo Dios, pero cada uno de estos tiene una función, ¿cierto? O una tarea diferente. No porque fuesen asignadas, sino porque su misma naturaleza y personalidad, entonces, así lo genera. Entonces, tenemos al Espíritu Santo, ¿cierto? Tenemos al Hijo y tenemos al Padre. Pero entonces, entrando en coherencia con lo que estos pasajes que hemos visto y con lo que dice Deuteronomio, entonces no podemos entender que son
tres dioses diferentes, ¿cierto? O que hay un Dios que viene en menos categoría que el otro, ¿cierto? Sino que entendemos que es un mismo Dios y que a través de cada una de estas personas se manifiesta de una forma diferente y que hubo un momento de manifestación también para cada uno de ellos. Sabemos que el Hijo llegó en un momento específico de la historia y también a un lugar geográfico, y también entendemos que el Espíritu Santo también, a pesar de que implícitamente se venía revelando a través del Antiguo Testamento, a partir de lo narrado en Hechos 2 en Pentecostés, entonces el Espíritu Santo viene a ser otra persona de la Trinidad que entonces hace una manifestación también directa y concreta. Entonces el Señor, a través de su palabra, lo que nos ha mostrado es que esas tres personas ha llegado un momento en que debían revelarse, ¿cierto? Siendo todavía un misterio en el sentido de que no entendemos la forma en que íntimamente se conforma esta diferencia o esta manifestación de las tres personas, pero entendiendo que es un mismo Dios. No sé si ya... Sí. Bueno, entonces oramos para despedir esta sesión. Señor, te damos muchas gracias por esta primera sesión de esta serie de estudios para el conocimiento de tu palabra. Reconociendo, Señor, que la actitud que nosotros asumamos con respecto a la Biblia será también la actitud que nosotros asumamos con respecto a ti, Señor, porque la palabra, la Biblia, es tu revelación. Eres tú manifestándote a nosotros de una manera en que nosotros podemos entender y que podemos comprender. Iluminados definitivamente por el Espíritu Santo, Señor, reconociendo que solo podemos llegar a ti, Señor, porque tú nos has llamado y que no es casualidad que estemos conectados en este momento y que no es casualidad que la grabación de este mensaje está llegando a otros hogares y a otras personas, amigas y amigos, hermanas y hermanos, sino que reconocemos tu propósito también revelado aún en estos momentos, Señor, porque tú lo conoces y lo sabes todo. Señor, recibimos tu palabra porque a través de ella te recibimos a ti. Recibimos tu palabra porque sabemos que es verdad y que tus juicios son eternos. Reconocemos en ti un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios eterno, omnisciente, omnipresente. Reconocemos delante de ti, Señor, que no hay Dios sino tú. Gracias, Señor, porque te nos has revelado a través de tu palabra y que seas tú obrando en el corazón de cada uno de nosotros para que sigamos entendiendo y creyendo que tu palabra es verdad y que la Biblia no es cualquier otro libro religioso, que la Biblia no es cualquier otro texto, Señor, sino que es tu palabra, que eres tú manifestada a nosotros. Te seguimos dando muchas gracias y te pedimos, Señor, consuelo, Señor, refugio y protección, salud para cada uno de los hogares representados. Te pedimos también que a través de tu palabra seas tú enseñándonos, Señor, de tu misericordia, de tu amor, y seas tú consolándonos, porque son momentos difíciles. Te damos muchas gracias porque nos permites conocerte. Te damos muchas gracias porque también a través de tu palabra nos permites conocernos a nosotros mismos y reconocer nuestra necesidad. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres y quien revela esperanza a través de tu palabra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Oramos reconociendo que eres Dios eterno, que eres el único Dios. Amén. Entonces, les reitero la invitación pues para los próximos estudios. El próximo estudio será el próximo domingo, luego martes, jueves, y vamos a estar haciendo pues esta serie de estudios. Me alegra mucho ver algunos rostros, algunos